Bueno, ¿y qué historia quieren ustedes que yo les refiera? ¡La bruja! La bruja. Bueno, dicen que en aquel tiempo, o sea, dicen que las brujas volaban y se oía una risa, se convertían en pato, en pavo, en animales. Decían que salían brujas aquí en Gaira, pero yo no, una garza blanca. Y se pavan así en el palo, así. En los palos se brincaban y salían. Entonces le decían, nos vemos mañana, por un poquito de sal. Y la que iba a buscar la sal temprano, esa era la bruja. Un día a mi prima salía arriba del techo, se escuchaban llantos, se escuchaban gatos y se escuchaban cosas arriba del techo. Mi papá hacía así con la escoba y tocaba el fuego. Y papá iba a salir y mi papá salió pero ya no había nada. Mi papá creía que era una bruja, mi mamá creía que era la Llorona. La Llorona gritaba era por aquí, por el cerro este. La Llorona salía del cerro San Jacinto, de acá, del cerro de la Llorona que le dice. Por eso lo pusieron la Llorona, porque ella sale de ahí, de esa parte, y ella no se ve. Uno siente que ella grita, el grito de ella que dice, ¡ay, mijo! Y entonces uno no sale. Era cierto. Cuando ella pegaba el grito en la noche, ya tarde, era ella que comenzaba a llorar, pero en este cerro por aquí, en estos cerros. Cuando ella sale, todo el mundo ya, esa es la Llorona, ya trae desgracia, si no es desgracia es muerte. Y sobre todo que uno tiene miedo, uno es miedoso, antes no le podían decir uno, cuidado que ya está la Llorona para salir. Y todo el mundo enseguida, ojo, ojo, cierren bien las ventanas. Uno la siente en toda la puerta de la casa. No, ella está allá arriba del cerro, bajando. Decían que era peste, pero... La Llorona lloraba y decían que era peste. ¿Qué será peste? Va a morir alguien, va a cantar la pavita, porque esa era la sed que tenía, que la pavita tenía que cantar, que esto tenía que suceder, y así sucesivamente. Todo el mundo fue dando proyectos y dando paso a que eso se suscitara. Y entonces no se supo qué era. Y a mi hermano ya se le desapareció el gato arriba del techo. Mi hermana dice que se lo robó la bruja. Ay, me da miedo. A veces cuando me quedo sola allá en la casa, pienso que me va a salir algo. Y yo me atropo con toda la sábana. Las brujas de antes eran malas. Volaron. Las escobas no las dejaban parar. Se robaban las escobas del patio. No podían dejar uno una escoba en el patio porque se las robaban. Había muchas brujas, muchos elementos de estas personas que vienen a hacer daño, son espíritus malévolos, personas que consultan a otras con los espíritus para que le hagan mal a las personas. Y se dice que en aquel tiempo aquí en Gaira había un consorcio de brujas. Dicho consorcio lo componían muchas mujeres que venían del difícil, Plato, Remolino, Fundación, en fin, era un consorcio. Bueno, la única bruja que decían que había por aquí, que era en Gaira, era una persona conocida, pero me reservo el nombre. Ella así volaba y cuando la iban a ver estaba acostada porque le dolían las piernas, pero era la palera que la cogían y le daban duro porque ella se volvía pato, gallina, perro y todo eso. Pero sí había gente que sí sabía que la mujer volaba. Dije, aquí hay gato encerrado, esta mujer tiene que tener algo, hay algo sobre la vida. Que la realidad era esa, que esa mujer era bruja. Surge la negrita, la mujer que vagaba por el río. Era negrita como la noche. Ella danzaba ahí, en ese puente. Comentan que en Gaira había en el río muchos lugares que llamaban puntos de baño, que llamaban Caimito, La Olla, el puente, etcétera, etcétera. Entonces, en un sector de esos, un paso de esos al río, que llamaban el Páramo, era bastante amplio, el río estaba bastante esparcido. Y dicen que por ahí, en horas avanzadas de la noche, siempre veían a una mujer caminando sobre las aguas del río, que era una mujer negrita. Una vez la negrita se la llevó a una señora aquí de ahí abajo.
Y no sé, y ahí llevaron el padre, todo eso lo bendicieron y nada. Todo eso bendito y no salía. Al fin trajeron al padre, se lo bendicieron, antes era la coquera allí. Sí, eso era puro coco, un palo grande que había ahí. Ella se escondía ahí debajo de ese palo. La negrita era que ella salía en las horas de la tarde, por ahí entre 5 y 6 de la tarde, cuando las mujeres estaban lavando, que a veces se las cogía ya el tiempo de oscurecer. Entonces ella emergía allá, salía en el bosque por allá y salía del río y se iba detrás de un palo, de cualquier cosa, y se paraba a ver las mujeres. Estas salían en carrera, muchas perdieron ropa y eso porque les daba miedo ver a esa mujer. Vestía de blanco, con ojos chiposos que atraía a los hombres y que muchos de ellos trataron de acercarse a ella en cualquier ocasión. Y a medida que ellos avanzaban, ella se iba retirando. Nunca pudieron hablar con ella ni tenerla en sus manos. La negrita también en la noche, también salía en el agua. Ella también empujaba para salir. Entonces uno a veces se iba al río a coger agua a las 5, a las 6. Ya uno de ahí no podía porque uno sentía que venía ya lo que era. Ahí viene ya la negrita y muchos se escondían. A todos esos había un hombre rubio, ese era el Moján, y se llevaba a la gente. Ese era un hombre, pero era blanco. No, que si es posible que tú te ibas a bañar allá, entonces ellos sería que te meterían miedo, no sé, pero querían era tirarse sobre ti. Tiempo atrás, cuando todavía no había casi luz eléctrica, no había acueducto, el pueblo estaba muy atrasado. Entonces los muchachos, como no había acueducto, los muchachos salían a buscar el agua en el río. Llegaban al río, muchas veces llegaban en burro, en carretilla, y se aparecía este hombre. Era un ser que salía, emergía del agua, de la mitad del río. Cuando van nadando, ella también se tiraba y sin ver, salía otra vez, volvía otra vez y así. Todo hacían la misma cosa. La gente decía, no vayas al río ahora porque vas a ver lo que te va a suceder. De la historia del Moán, yo podría decirle algo pues que quizás esta niñez que nos está rodeando no la conocen. Dicen que en el río Gaira, que antes era muy tupido, muy cerrado, las orillas eran enmontadas, veían un personaje o una visión que le dieron el nombre de Moán. Y una vez un ciudadano de Gaira que visitaba el río desapareció por unos 3 días. Resulta que la comunidad, la gente decía que se lo había llevado el Moán. Comenzaron a buscarlo río arriba y río abajo y no lo encontraban. Bueno, comienza el relato del Moán, que aparecía siempre aquí en Gaira. Pues eso dista de mucho tiempo atrás, cuando todavía no había casi luz eléctrica, no había acueducto, el pueblo estaba muy atrasado. Entonces los muchachos, como no había acueducto, los muchachos salían a buscar el agua en el río, pero por allá como a las 2 de la mañana, donde estuviera el agua bien limpia para poderla consumir, porque después de por ahí como desde las 6 que comenzaban a lavar y todas esas cuestiones, pues este agua estaba completamente sucia, ya no se podía consumir, ya no servía para... Entonces, cuando llegaban al río, muchas veces llegaban en burro, llegaban en carretilla y
y se aparecía este hombre. Era un ser que salía, emergía del agua, de la mitad del río, y claro, impresionante. Y el hombre de blanco. En la puerta del teatro, entonces, en esa década se daban las películas del largometraje. Santo, el enmascarado de plata, etcétera, etcétera. Eran tantas las cosas que se suscitaron. Pero dicen que a la puerta del teatro llegaba un hombre con una casaca blanca. Se bañaba en lodo y olía a azufre. Muchos decían que ese hombre tenía pacto con el diablo. A todas estas yo nunca fui a Parejo para verlo, pero sí me contaba gente más vieja que sí era el hombre de blanco que llegaba a la puerta del teatro. El señor que llegaba en una mula blanca, con un tabacón, y ahí se desparecía. De blanco llegaba el hombre, en un caballo blanco, un caballo grande, así grande, con un sombrero. Y dicen que había en el parque una mata de patilla que ya salía en ese tiempo. Dicen que cuando había tiempo de fiesta abracaba a los hombres por el tobillo y jalaba, los amarraba, eso lo decía, entre Goya Pomares, Cosme y la parroquia. Y el colegio que está ahí se extendía la mata de patilla. Sí, mira, muchacha, cuidado, por ahí sale la mata de patilla, te enreda los pies, te cae, mija, te tumba, te lleva. Mire, y que va, se está creyendo en abuelo, nada de eso sucede. O si era una abuela o la mamá. La mata de patilla con el señor ese que abracó, una mata de patilla, ahí en la plaza de la iglesia, que ahí era donde salían. Ahí se veían las cosas. Bueno, recojan los bancos. Vámonos porque la Llorona puede venir, la negrita y esto se acabó. Ya de aquí no hay más nada.